Muchas de las enfermedades que nosotros conocemos se presentan con el síntoma que todo el mundo dice que se llama dolor, ¿verdad? Dolor, me duele, y luego le ponen nombres elegantes como algia, ¿no? Al final, o lea o cefalea, si es la cabeza, ¿no? Vamos a ver la base fisiológica del dolor. De hecho, esto es un tema, el dolor es fisiológico, el dolor es algo normal y es importante comprender que la mayoría de las enfermedades que vamos a ver en este curso o los procesos patológicos que vamos a analizar en este curso, en estas enfermedades el dolor es algo normal. O sea, debe haber dolor. Malo sería que no hubiera dolor en muchas de estas enfermedades, ¿no? El dolor es una forma en la que el organismo nos avisa que algo malo está pasando. Si no hay dolor, o somos superhumanos, o realmente algo malo está pasando. Normalmente es la segunda. Si no hay dolor, algo malo está pasando. Entonces vamos a ver las bases del dolor. Vamos a darle un abordaje más fisiológico. Este, y vamos a platicar un poquito, es una introducción nada más, debido a que esto lo van a ver un poquito mejor en neurociencias, que es el curso donde está enfocado más el dolor, ¿no? Ahorita vamos a hablar nada más para que tengan una idea general del dolor. Realmente nos vamos a centrar entonces en el concepto de dolor, la anatomía funcional del dolor, es decir, qué hace que duela algo, qué hace que sintamos dolor, o sea, cuáles son las diferentes partes anatómicas y funcionales que se encargan de que tú sientas dolor y algunos procesos crónicos cuando el dolor pues, realmente ya no es fisiológico. Le vamos a dar una mirada muy general. Es un tema donde se dedican libros completos a esto y realmente pues es importante darnos cuenta de todas las estructuras, todos los procesos que se llevan a cabo para que nos duela algo, porque se van a dar cuenta que hay tres cosas muy importantes. Saber cuándo el dolor es normal, saber cuándo el dolor es anormal y saber cómo tratar el dolor, ¿no? Entonces, si sabemos cómo está compuesto todo este sistema, podemos identificar cuando el dolor es esperado, cuando el dolor no es esperado, o sea, no debería por qué haber dolor, porque le duele. Y tres, en el caso de que haya uno u otro dolor, por qué le duele y qué voy a hacer para quitar ese dolor. ¿Sí? Vamos a ver algunas de esas cosas y se van a dar cuenta que realmente no es tan difícil. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una sensación no placentera y este, sensorial y emocional que es experimentada asociada con daño tisular potencial o daño tisular que se está llevando a cabo y o descrito en términos de ese daño. Entonces, pareciera una definición así toda mal estructurada y realmente está muy mal estructurada, pero bueno, realmente es la sensación y emoción asociada al daño tisular que se está llevando a cabo o potencialmente se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no a fuerzas tiene que haber daño para que haya dolor. Puede haber dolor antes de que haya daño. Y entonces vas a decir, ¿y eso para qué nos sirve? No, bueno, si me doliera ya que hay daño, entonces ¿para qué me duele? ¿No? O sea, si me duele cuando va a haber daño, entonces puedo anticipar y puedo llevar a cabo cambios de conducta para evitar que haya el daño, ¿no? Y finalmente algo muy importante es que el dolor es algo subjetivo totalmente. Realmente no hay un dolorómetro. No existe un dolorómetro debido a que el dolor no es algo como la presión, no es una magnitud que se pueda no es algo que se pueda medir con una unidad, ¿no? Ustedes miden normalmente, por ejemplo, la presión del agua en centímetros de agua, o la presión atmosférica en centímetros de agua, o la presión arterial con ciertas medidas, ¿sí? O la resistencia con ciertas medidas, o el flujo lo miden con tantas medidas, o alguna magnitud, bla, bla, bla. El dolor no se puede medir. El dolor no se puede medir debido a que involucra gran cantidad de modalidades del sistema nervioso. El dolor, aparte de ser una sensación, es una emoción. Entonces,
todo el componente emocional del dolor también tiene que ponerse acá, tiene que tomarse en cuenta cuando un paciente nos dice que tiene dolor. No es lo mismo que un niño de 6 años me diga que me duele, que le duele algo, al señor de 70 años que toda la vida, que fue a la guerra de Vietnam y le dieron balazos por todos lados y que le diga que te duele algo. Entonces, de las dos formas como los veas, o sea, a lo mejor el niño se está haciendo el fuerte y no te dice que le duele hasta que boom, o a lo mejor al adulto este hace mucho que no le dolía algo y ahora le duele y para él es el peor dolor del mundo, ¿no? Entonces, realmente es difícil ponernos a pensar qué tanto dolor tiene, por eso tenemos que tomar en cuenta esto. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué esa discrepancia entre el dolor del adulto mayor con el niño, ¿no? Y bueno, lo puedes asociar a cualquier población, ¿no? Entonces es algo que vamos a experimentar todos a lo largo de nuestras vidas y obviamente es la causa número uno de disability y sufrimiento, es decir, discapacidad, ¿no? De que las personas falten al trabajo, de que no puedan llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, cuántas incapacidades no ven por dolor y las van a ver cuando estén en las consultas, ¿no? Que los pacientes llegan porque le duele, quieren incapacidad. Bueno, vamos a ver, si conocemos la fisiología del dolor, podemos inferir por qué le duele y a lo mejor identificar alguna estrategia terapéutica para quitar ese dolor. Entonces, tenemos que empezar por el primer lugar, que es dónde inicia el dolor. Fisiológicamente hablando, ya vamos a ver que patológicamente hablando el dolor pudiera empezar en muchos lados, pero fisiológicamente hablando, para que haya dolor, tiene que haber un estímulo doloroso. Un estímulo que normalmente en los libros lo van a leer como estímulo nocivo, es decir, algo que cause dolor. Algo que es nocivo es algo que causa dolor. Entonces, por lo tanto, como ustedes ya saben y han visto en sus otros cursos, existen receptores, por ejemplo, para temperatura, los llamados termorreceptores, existen receptores para presión, los llamados baroreceptores, y existen receptores para dolor, es decir, para estímulos nocivos que se le llaman nociceptores. Y se van a dar cuenta que los nociceptores es una cosa muy ambigua, porque realmente no hay algo, no podemos decir que estos receptores miden dolor, realmente no miden dolor, miden algo que nuestro cerebro interpreta como dolor. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuando dé los ejemplos. Entonces, nociceptores realmente son 4 estímulos. Hay 4 estímulos que causan dolor. Y entonces en esta imagen podemos ver 4 cosas aquí. Estas 4 cosas pueden activar a estas terminaciones nerviosas. Al activar a estas terminaciones nerviosas, se van a desencadenar potenciales de acción que van a viajar por estas neuronas y van a llegar hasta la médula espinal. En la médula espinal vemos que entran por el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Entran aquí a la sustancia gris y van a subir y en la corteza se va a interpretar como dolor. Entonces podemos ver aquí que hay 4 estímulos que activan a estas terminaciones nerviosas. Al activar estas terminaciones nerviosas se desencadenan potenciales de acción que van a viajar hasta el asta posterior de la médula espinal y de ahí van a subir estos estímulos a través de neuronas hasta la corteza cerebral donde se va a interpretar como dolor. Entonces el dolor no se siente en la piel, no se siente en el abdomen, no se siente en el estómago, no se siente en los dientes, no se siente en la muela. El dolor se siente en la corteza. ¿Sí? El dolor se siente en la corteza. La corteza es la que dice dolor, dolor, dolor. Y entonces la corteza hace que te duela. Pero el estímulo que causa el dolor está en la periferia normalmente. Entonces vamos a hablar primero, ya que les di un panorama general de más o menos cómo funciona esto, vamos a hablar de los tipos de fibras. ¿Por qué tipos de fibras? En esta imagen estamos viendo que hay 2 tipos de fibras. Profe, yo nomás veo unas amarillas. Ok. Hay 2 tipos de fibras que transmiten el dolor. Es decir, hay 2 tipos de neuronas que van a llevar el dolor desde la periferia hacia la médula espinal. Existen 2 tipos de neuronas que van a llevar el dolor, el estímulo doloroso, es decir, los potenciales de acción desde la periferia hasta la médula espinal. ¿Cuáles son esos tipos de neuronas? Las neuronas A delta, eso significa A delta, este es delta, A delta, o las fibras C, o neurona C.
Entonces, las fibras A delta o las fibras C son las fibras o neuronas que transmiten el estímulo doloroso por potenciales de acción desde la periferia hasta la médula espinal. No se les olvide que digo hasta la médula espinal, solo hasta la médula espinal. Entonces, estas fibras A delta o C pueden en sus terminaciones desencadenar potenciales de acción si se encuentra este estímulo nocivo. Entonces vamos a irnos uno por uno. Entonces podemos ver aquí el primer estímulo nocivo y el que probablemente ustedes identifican rápidamente, que es la temperatura. Una temperatura elevada causa dolor, ¿sí? ¿Cuál es el umbral para la temperatura elevada? Bueno, aquí realmente dice 43 grados centígrados. Si lo traducen al píxel, dice 43 grados centígrados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la temperatura llega a 43 grados centígrados, se van a abrir estos canales de sodio. Al abrirse estos canales de sodio, se despolariza esta terminal sináptica. Al despolarizarse esta terminación nerviosa, terminación nerviosa, se encadenan potenciales de acción que van a viajar hasta el asta posterior de la médula espinal. ¿Ok? Entonces ya más o menos le estoy entendiendo. Entonces esto realmente no duele, sino lo que pasa es que esta temperatura elevada hace que se abran estos canales de sodio, entra sodio, se despolariza la terminal nerviosa, entonces se desencadena un potencial de acción que va a viajar hasta el asta posterior de la médula espinal. Ok, ok. Ya. ¿Qué tipo de fibras pueden transmitir la temperatura elevada? ¿Qué tipo de fibras pueden transmitir la temperatura elevada? Las fibras A delta y C. Las fibras A delta y C. Ok, las fibras A delta y C tienen terminaciones nerviosas que con temperatura elevada se abren estos canales que son los TRPV1. Eso significa esto. Los TRPV1 se abren con esta temperatura elevada, se desencadena un potencial de acción que va a llegar hasta la médula espinal, al asta posterior de la médula espinal. Ok. Y bueno, es lo mismo con el frío. Un frío también puede provocar dolor. ¿A partir de qué temperatura? A partir de por debajo de 25 grados centígrados. Y van a decir, oye, profe, pero la temperatura de la refri que tengo en la casa está a 25 grados centígrados. Bueno, una cosa es que la temperatura del ambiente esté a 25 grados centígrados y otra cosa es estar en contacto directo con un objeto que esté a 25 grados centígrados por un tiempo prolongado. ¿Sí? Agarren una cerveza que esté bien fría y agárrenla por mucho tiempo y les juro que les va a doler. Sí, les juro que les va a doler. Obviamente 25 grados centígrados es una temperatura que no es tan elevada, no es tan baja, pero bueno, a partir de ahí para abajo, ¿no? A partir de ahí para abajo, con un contacto prolongado va a causar dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Con la temperatura baja se abren estos canales de sodio. Al abrirse estos canales de sodio, entra sodio, se desencadena un potencial de acción que va a viajar hasta el asta posterior de la médula espinal. ¿Qué canales de sodio se abren? Los TRPM8. Los TRPM8 son los canales que se abren con una temperatura baja. ¿Ok? Más o menos, ¿qué fibras pueden transmitir entonces el estímulo nocivo de la temperatura baja? Las fibras A delta y las fibras C. ¿Ok? O sea, pueden ser o A delta o C, cualquiera de las dos. Ok, entonces ya vimos temperatura, ¿no? La temperatura puede integrarse a nivel central como si fuera dolor. Entonces las fibras detectan temperaturas elevadas o temperaturas bajas, se desencadenan potenciales de acciones y los van a llevar al asta posterior de la médula espinal, y a partir de ahí ese estímulo va a subir hasta la corteza y se va a interpretar como dolor. Obviamente va a depender de qué tan caliente o qué tan frío, de qué tanto dolor va a sentir. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, estos dos son muy interesantes porque existen ahí algunos hacks que utilizamos nosotros, ¿no? Los TRPV1 pueden ser activados por la capsaicina, ¿no? Que ustedes conocen que la capsaicina pues es la sustancia que tienen los chiles picantes, ¿no? Los chiles en general, los pimientos, y entonces la capsaicina activa directamente a los receptores de la temperatura que van a ir a interpretarlo como dolor, ¿no? Entonces activa a los canales TRPV1, se abren estos canales
y la señal se interpreta como dolor caliente, ¿no? Dolor picante. Y entonces realmente lo que nosotros hacemos es comer algo que nos va a causar dolor, ¿sí? Nosotros nos autoinfligimos dolor comiendo picante, ¿no? Entonces, pero realmente no tenemos daño. No, el tejido no está dañado. Lo único que hacemos es abrir los canales de sodio y confundimos a nuestro cerebro diciéndole que está caliente, pero realmente no. No está caliente, nada está caliente. Nada está caliente, solamente confundimos a nuestro cerebro, ¿no? Y aquí el contrario, ¿no? Los TRPM8 se abren eh, con una sustancia artificial que es la menta, que tienen los chicles, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros comemos un chicle que tiene menta y soplamos, ¿sí? Se activan estos canales de sodio y entonces se manda el estímulo hacia la corteza, truqueando el cerebro de que está frío, pero realmente solamente los activamos de manera artificial, ¿sí? Entonces, de esas dos formas, ¿no? Y bueno, tenemos el tercer estímulo, que es el estímulo que probablemente ustedes han sentido de manera ocasional, que es la distensión, el estímulo mecánico. El estímulo mecánico activa canales mecánicos, ¿sí? De sodio, ¿no? O sea, estos canales se abren cuando hay un estímulo mecánico por distensión, como los vasoreceptores. Se distienden, se abren los canales, se desencadenan potenciales de acción que van a viajar por fibras A delta o C hasta la médula espinal, al asta posterior, y de ahí van a subir hacia la corteza, y cuando el estímulo mecánico es lo suficientemente grande, se interpreta como dolor. ¿Okay? Y finalmente tenemos aquí al solito, ¿no? Que son los químicos. Los químicos realmente son una categoría muy amplia y tan amplia que no supieron ni qué dibujo ponerle en el libro, ¿no? O sea, químicos y pusieron aquí un ácido o lo que sea, ¿no? Pero realmente un químico, estamos hablando de cualquier sustancia eh, que cause daño potencial tisular. Entonces les voy a decir unos 10 ejemplos para que se den cuenta de que puede ser un químico, ¿no? Tal vez un ácido, puede ser una base, pueden ser alguna molécula extraña, algún fármaco extraño, eh, talcos, metales pesados, muchas sustancias, ¿sí? Que son relativamente extrañas, que son químicos, pueden activar. Hasta los mediadores de la inflamación pueden entrar aquí. Algunas toxinas producidas por las bacterias. Todos estos químicos pueden abrir estos canales de sodio y desencadenar potenciales de acción que van a llegar hasta la asta posterior de la médula espinal. Y van a decir, profe, ¿estas por qué fibras pueden viajar? Únicamente por las fibras C. Los químicos únicamente pueden viajar por las fibras C. Y entonces, ¿y cuál es la diferencia entonces entre las A delta y las C? O sea, ¿qué tienen de especial las C? ¿Qué tienen de especial las A delta? Las A delta tienen de especial que son neuronas que tienen mucha mielina. Las A delta tienen de especial que son neuronas que tienen mucha mielina. Son neuronas muy fieles. Es decir, la información que detectan va a llegar casi intacta a la médula espinal. Va a llegar intacta la información. Son muy fieles, ¿eh? O sea, por ejemplo, si yo conecto unos audífonos a la computadora y entonces se supone que el sonido que me llega a mis oídos debe ser exactamente igual al sonido que sale de la computadora, ¿no? Se supone, ¿no? Pero si el cable es una fibra C, el sonido no es tan fiel. O sea, las fibras A delta son muy fieles, tienen mucha mielina, son muy gruesas. El sonido, la información va a viajar completamente íntegra desde la periferia hasta la médula espinal. ¿Y qué les falta a las fibras C entonces? A las fibras C les hace falta mielina. No tienen mielina y son muy delgadas. Entonces yo conecto el cable a la computadora, me pongo los audífonos, pero el cable está ya todo, no tiene recubrimiento el cable, no tiene recubrimiento el cable, está bien delgadito, le hacen falta ya algunas partes, entonces cuando llega el sonido a tus oídos, pues llega todo modificado, con zumbidos, no se escucha bien la batería, no se escucha bien la voz. Bueno, las fibras C son de baja de fidelidad, es decir, las fibras C realmente mandan una señal que realmente se podría decir
que la mandan por mandarla, porque realmente lo que llega aquí va a ser muy diferente a lo que va a llegar acá. Entonces las fibras C son muy inespecíficas. En cambio, las A delta son muy específicas. Lo que detectan va a ser lo mismo que va a llegar acá, y las fibras C no. Lo que detectan va a ser muy diferente a lo que va a llegar acá. Y van a decir, profe, ¿y esto para qué? ¿O qué? ¿O qué? O sea, entonces realmente los químicos no los detectamos. Y la verdad es que realmente no lo. O sea, si sientes irritación, realmente puedes distinguir por qué tienes irritado. No, pues la verdad es que no sé si fue el sol, o a lo mejor me cayó algo, o a lo mejor me picó un mosquito, pero cuando está caliente, ¿verdad? Y cuando está frío, y cuando sientes presión, pero el químico es muy inespecífico. Entonces, aquí tenemos las diferentes tipos entonces de fibras que pueden transmitir la información hasta la médula espinal, y cuáles son los diferentes estímulos nocivos que pueden activar estas fibras. Algo que tengo que rescatar y comentar es que si la temperatura está a 43 grados un segundo, no se va a activar esto. ¿Sí? Tiene que ser un estímulo relativamente constante. ¿Sí? Tienen que ser estímulos relativamente constantes, ¿no? Tienen que durar cierto tiempo. Entonces, le tenemos que dar chance a estas terminaciones nerviosas para que se abren los canales de sodio, y esos canales de sodio, al abrirse, se despolaricen y se transmite el potencial de acción. Si el estímulo es transitorio, realmente no se va a transmitir el potencial de acción y no va a llevar hasta acá. El tiempo, pues realmente depende mucho del estímulo lesivo, y es difícil ponerle un número a estas cosas. Entonces ya vimos cuáles son los diferentes estímulos que pueden activar a las fibras C y a las A delta, y pueden desencadenar potenciales de acciones que van a llegar al asta posterior de la médula espinal. Ahora tenemos que ver cómo van a llegar aquí. Pero antes de ver cómo van a llegar ahí, tenemos que ver que no es día y noche, como acabamos de ver. ¿Cómo que no es día y noche, profe? Bueno, si las cosas fueran día y noche, entonces si estuviera caliente algo y se acerca lo caliente a la piel, o como algo caliente, solamente sentiría, está caliente. Y fin de la historia, está caliente. Si como algo frío, está frío. Ok, sí, o sea, sí o no, si está caliente, sí está frío, punto. Bueno, existe algo muy interesante que pasa a nivel periférico, ¿no? Aquí podemos ver una fibra C, ¿sí? Aquí podemos ver una fibra C que está llegando al asta posterior de la médula espinal. Podemos aquí, es asta posterior de la médula espinal, podemos ver la fibra C que está llegando, y podemos ver algunos estímulos que parecieran nuevos, ¿no? Histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, potasio. Podemos ver aquí unos neurotransmisores, ¿no? Como el péptido relacionado al gen de la calcitonina, o la sustancia P. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, aquí estamos viendo algo que se llama sensibilización periférica. Perdón, chicos. Sensibilización periférica e inflamación. En la página anterior vimos que pudiera activar a las fibras A delta y C. En la página anterior vimos que pudiera activar a las fibras A delta y C. Activar, o sea, sí o no, sí o no, sí o no. Aquí estamos viendo que puede sensibilizarlas. Y van a decir, ¿cuál es la diferencia, profe? Sensibilizar es que les baja el umbral, hace que se activen más fácil. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, y por ejemplo se han caído y les sale un morete en la pierna, ¿sí? Y entonces si se tocan ahí, les duele más, les duele. Pero si ustedes no se hubieran caído y se tocan, no les duele. Es decir, yo ahorita me estoy tocando la rodilla, me la estoy aplastando, no me duele. Pero si me hubiera caído y me sale un morete y me toco ahí, sí me duele. ¿Por qué? Porque si es el mismo estímulo, si te pones a pensar, es el mismo estímulo, es la misma cantidad de presión. Según lo que había dicho anteriormente, no me debería doler. ¿Por qué?
Porque estoy ejerciendo la misma presión, una presión que no activa los nociceptores. ¿Sí? Esa presión que le estoy poniendo ahorita a mis rodillas no debería por qué activar a los nociceptores. No debería por qué activarlo. Ahorita las estoy aplastando, no deberían por qué activarlos. Pero si me caigo y me sale un morete y me lo aplasto, me duele. ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que esas fibras ahora están sensibilizadas. ¿Qué es eso de sensibilizadas? Les voy a explicar. Entonces, cuando hay daño tisular, aquí podemos ver un tejido. No, parece la piel, parece mucosa, parece una glándula X, es un tejido. Entonces, tenemos un tejido y los tejidos cuando se dañan sueltan muchas cosas. Una de las cosas que sueltan es potasio, ¿sí? Adentro de las células hay mucho potasio, cuando se rompe necrosis sale potasio. Al mismo tiempo, cuando hay daño celular, se activa la cascada inflamatoria, ¿sí? Y las células inflamatorias que llegan aquí empiezan a liberar mediadores de la inflamación. ¿Cuáles son esos mediadores de la inflamación que empiezan a liberar? Pues ahí dice, ¿no? Bradicinina, serotonina, prostaglandinas. Entonces vamos a ver un pequeño dibujito aquí. Entonces aquí hay daño celular. Entonces le doy un golpe al tejido, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues con un, sí, así. Agarro un, ¿cómo se llama esta cosa? Se me están olvidando las palabras. Sí, ¿cómo se llama esta cosa? Martillo, un martillo y me doy un martillazo en la pierna, ¿no? Y entonces se destruyen estas células y entonces se liberan productos del interior de las células, se liberan membranas, se liberan organelos, se liberan proteínas, se libera todo lo que está dentro de la célula, eso activa a las células inflamatorias, ¿verdad? Y estas células inflamatorias, ¿qué es lo que van a hacer? Van a liberar bradicinina, van a liberar serotonina, prostaglandinas. Y normalmente esto lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos para que lleguen las otras células a reparar el tejido o detener la inflamación, ¿sí? Normalmente lo que pasa, ¿sí? Déjame ponerles otro color para que se distinga mucho más fácil, es que estas células liberan estos mediadores, ¿sí? ¿Para qué? Para que se dilaten los vasos sanguíneos y al dilatar los vasos sanguíneos van a llegar más células y de esa forma van a reparar el daño o contener la inflamación. Pero, no solo eso hacen, sino también sensibilizan a las fibras. Es decir, aquí está número 1, el martillo causa el daño. 2 es el daño. 3 se activan células inflamatorias por ese daño. 4 se liberan estos mediadores que tienen como función 5 dilatar los vasos, atraer más células inflamatorias para reparar el daño, ¿verdad? Pero estos mediadores, bradicinina, histamina y prostaglandinas, no solo hacen eso, también sensibilizan a las fibras para que ahora, con un estímulo no lesivo, sintamos dolor. Sensibilizan, ¿sí? Entonces, ahora yo entiendo por qué cuando me toco la pierna que tiene un morete me duele. Porque las células inflamatorias que están ahí liberaron bradicinina, histamina, serotonina, prostaglandinas, el potasio de las células que se destruyeron, sensibilizaron a las fibras C y ahora se pueden activar más fácil. Sensibilizaron a las fibras C de la piel, sensibilizaron a las fibras C de la rodilla y ahora con un estímulo que antes no era lesivo, se pueden activar las fibras C y se interpreta como dolor. Esto va a subir al cerebro y se va a interpretar como dolor. Antes no. Esto se le llama sensibilización periférica. ¿Sí? Y entonces ya vimos lo que es sensibilización periférica. Ahora falta ver eso de la inflamación. Al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando estos 5 estímulos que se mencionan aquí, sensibilizan a las fibras C, también hacen que las fibras C liberen estos neurotransmisores en el tejido. Entonces, vamos a hacer una pequeña secuencia. Vamos a borrar todo otra vez y lo voy a volver a explicar. Entonces, hay daño tisular. Número 1, daño tisular.
Número 2, se libera el contenido. Número 3, se activan las células inflamatorias, ¿verdad? Estas células inflamatorias liberan estos mediadores. Estos mediadores, sí, sensibilizan a las fibras, ¿verdad? Sensibilizan a las fibras, pero también hacen que estas fibras liberen sustancias al tejido. Es decir, estas fibras van para los dos lados. Van para acá, pero también pueden liberar, hacer que estas fibras se liberen algunos neurotransmisores de manera local que van a activar más células inflamatorias, van a propiciar más la inflamación y al mismo tiempo van a propiciar más la vasodilatación. Es decir, van a propiciar la inflamación. Entonces, la sensibilización periférica, ¿sí? En resumen, hace que sintamos dolor con estímulos que no deberían hacer que sintamos dolor. Porque ponte a pensar, y les voy a poner el ejemplo clásico. Me dan un machetazo, ¿verdad? Me dan un machetazo en el brazo, me dan un corte y me duele cuando me hacen el corte, ¿no? O sea, seguramente me duele cuando me hacen el corte. Pero si solamente fuera como la diapositiva pasada, solamente me dolería cuando me hacen el corte. ¿Por qué me duele todavía si ya no tengo el corte? O sea, si ya no me están cortando. O sea, ¿por qué me sigue doliendo si ya no me están cortando? ¿Me explico? O sea, y entonces lo que pasa, ¿sí? Hubo daño tisular por el corte. ¿Sí? Me hicieron un corte con un machetazo, se activaron las células inflamatorias, liberaron estos mediadores y se sensibilizaron las fibras. Entonces, con un pequeño movimiento que hagas del bracito o te lo aplaste, se activan las fibras, y dolor y el cerebro me duele. Pero ya no estoy haciendo un estímulo lesivo en realidad. El estímulo lesivo ya fue. Ya me hicieron el machetazo. Pero ahora con un pequeño movimiento, ya me duele. ¿Sí? Ponte a pensarlo, ¿no? O sea, ¿por qué me duele el pie si ya me lo torcí ayer? O sea, me lo torcí ayer, cuando me torcí el pie me dolió. ¿Por qué me duele ahora cuando camino si ya no estoy dañándome el pie, no? Ah, bueno, es que se sensibilizó la fibra y ahora con un estímulo que es una presión muy pequeña, se activan estas fibras y me duele, a pesar de que ya no está viendo daño, no se está siguiendo el daño. Y entonces, también esta sensibilización hace que se active la cascada inflamatoria, propicio a la cascada inflamatoria, liberando estos neurotransmisores ahí en el lugar del daño, de manera que se propicia la inflamación, y la inflamación normalmente es el paso antes de la reparación tisular, ¿no? Entonces, muy interesante esto, ¿no? O sea, no es día y noche, sino también existe la sensibilización periférica. Y nosotros hemos tratado de quitar el dolor de esta forma. O sea, ponte a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos al paciente, no? ¿Qué le damos al paciente para quitarle el dolor, no? Le damos inhibidores de la COX para que no se produzcan prostaglandinas y se quite la sensibilización periférica. Y entonces al paciente ya no le duele, ¿no? Pero no es porque ya no haya daño, sino porque se quita la sensibilización periférica, entonces el paciente ya puede mover bien el brazo porque ya no está sensibilizada la fibra. ¡Oh! Mi cerebro, ya estoy entendiendo, ¿verdad? Ya le estoy agarrando, o sea, la prostaglandina, pero ¿por qué le doy? ¿Para qué le doy el AINE si se supone que la inflamación no duele? No, lo que duele es que la fibra está sensibilizada. Y entonces cuando mueve el brazo le duele, pero ahora si ya le desensibilizo la fibra, si le quito las prostaglandinas, ya no está tan sensibilizada, ya no le duele tanto, probablemente le va a doler poquito, ya no le duele tanto, ya va a poder verse bien. Amén. Y entonces vimos a nivel periférico qué onda con el dolor, ¿no? Vimos temperatura, vimos presión, o sea, también llamada distensión o el estímulo mecánico, y finalmente los irritantes que pueden viajar por diferentes fibras. Y entonces esa información que se recopila a nivel periférico tiene que llegar hasta la médula espinal,
Y en la médula espinal ya les dije que entran en el asta posterior. Entonces esta información tiene que entrar por el asta posterior. Entonces vamos a ver cómo entra esa información por el asta posterior. Entonces yo les había mencionado que las fibras nocivas, ¿sí? Los nociceptores, la información de los nociceptores viaja a través de las fibras A delta y C. Fibras A delta y C o neuronas A delta y C. Y existe un tercer tipo de fibras que llevan información no dolorosa. Las fibras que llevan información no dolorosa y realmente llevan información de otros tipos que no es el fin último de esta clase son las A beta. Las fibras A beta son fibras que llevan información de otras modalidades sensitivas que no solo es dolor y entonces las ponen aquí de manera esquemática, ¿no? Entonces la información que viene de la periferia puede ser entonces no nociva o nociva. Ahorita estamos viendo la nociva, ¿no? Entonces la nociva entró por las fibras A delta y C y entonces esta información va a llegar al asta posterior de la médula espinal y va a hacer, estas neuronas van a hacer sinapsis con algunas zonas del asta posterior. Aquí podemos ver que el asta posterior de la médula espinal se divide de manera histológica en varias zonas. Realmente se dividen en más zonas, las de abajo acá se dividen en otras zonas, la zona central se divide en más zonas, pero por fines académicos realmente no nos vamos a matar, ¿no? Y nos damos cuenta que las de las fibras C llegan aquí a la 1 y a la 2, también las de las A delta llegan a la 1 y a la 2, y las de la beta llegan a otras que no vamos a mencionar ahorita, y que todas estas convergen en la WDR. ¿Qué es NS? NS significa nociceptors, ¿sí? Viene de nociceptores, ¿sí? O sinapsis nociceptiva, ¿sí? Vienen de nociceptivo. Y WDR significa neuronas de alto rango, ¿sí? Nociceptivas específicas, ¿sí? Me faltó lo específico, ¿sí? Fibras nociceptivas específicas y neuronas de amplio rango o de rango extendido también llamadas. Entonces nos damos cuenta que la información que vino de una neurona de la periferia, que tiene fibras en la periferia, que fueron los nociceptores, estas neuronas van a hacer sinapsis con otras que están en la médula, en el asta posterior de la médula espinal. Sí, podemos ver entonces que las neuronas que vienen de la periferia hacen sinapsis con neuronas que están aquí en el asta posterior de la médula espinal. Puede estar las nociceptivas específicas que únicamente son para dolor, pero también están las de amplio rango que pueden integrar señales de estímulos no dolorosos y estímulos dolorosos. Y entonces vamos a ver aquí. Realmente esto está muy cultural, pero ahorita les voy a dar una explicación más o menos de qué onda y cuál es la importancia de conocer que las fibras de la periferia llegan y hacen sinapsis aquí. Bueno, les voy a explicar más o menos cómo funciona esta sinapsis. Podemos ver aquí que las fibras nociceptivas, sí, las fibras nociceptivas que pueden ser A delta o C, van a llegar y hacer sinapsis con neuronas que están aquí en el asta posterior de la médula espinal. Estas son las nociceptivas, A delta y C, estas son las nociceptivas, A delta y C, y estas son las neuronas del asta posterior de la médula espinal. ¿Qué neurotransmisores se liberan? Número 1. ¿Qué neurotransmisores se liberan? Los neurotransmisores asociados principalmente a esta sinapsis son el péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿qué significa esto? Péptido relacionado al gen de la calcitonina, el glutamato, que es el neurotransmisor excitador por excelencia, y la sustancia P. ¿Cuáles son los receptores, ¿sí? En el asta posterior de la médula espinal? ¿Cuáles son los receptores? Son el receptor del péptido relacionado al gen de la calcitonina, que es un receptor metabotrópico, es decir, que al activarse no está asociado a un receptor, sino que se genera una señal intracelular que va a activar los AMPA o los NMDA, ¿sí? Este es un receptor que cuando se activa una vía de señalización intracelular que va a activar a estos receptores y se abren. Va a activar a estos canales y se abren, perdón. El glutamato, donde hace efecto, se hace sinapsis en los receptores NMDA. Aquí abajo dice qué significa NMDA. En los receptores AMPA y en los receptores metabotrópicos de glutamato. Entonces, ¿qué es esto del metabotrópicos de glutamato? Hacen exactamente que acá, ¿no? Se une el glutamato a este receptor, se activa una vía de señalización intracelular que va a abrir estos canales. Y finalmente tenemos al
La sustancia P, y la sustancia P se une a estos receptores de acá, los NK1, y estos NK1 también son metabotrópicos y van a abrir estos canales, sí, por medio de una vía de señalización intracelular. ¿Estos canales de qué son? Son de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la señal de la periferia por estas neuronas, se transmite como potenciales de acción, hacen sinapsis con cualquiera de las dos, ¿sí? Con los nociceptores específicas o con las de amplio rango, y entonces al hacer sinapsis liberan estos neurotransmisores, ¿no? Puede ser el gen relacionado con la calcitonina, el glutamato y la sustancia P, y el fin último va a ser abrir estos canales, ¿no? Principalmente los AMPA, pero también los NMDA. ¿Y qué es lo que pasa? Al abrirse estos canales, entra sodio, se despolariza, y esta neurona se despolariza, y esto va a hacer que se active otra neurona, que esa es la que va a subir hacia la corteza, que vamos a ver más adelante. Entonces, y esa es la que va a subir hacia la corteza. Entonces, déjenme ponerles aquí el dibujo, ¿no? Entonces, aquí está, ¿sí?, la señal, ¿no? Y esta es otra neurona, ¿no? Y esta neurona es la que va a subir hacia la corteza, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tal vez se libera nada más glutamato, este libera sustancia P, y acá también se libera, no sé, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, y entonces se activa esta neurona, ¿no? Se activa esta neurona, porque se abren canales de sodio en la neurona, y la señal va a subir hacia la corteza y ya se va a interpretar como dolor. ¿Ok? Entonces más o menos me lo estoy imaginando. Entonces ya vimos dos estructuras, implicadas con el dolor. ¿Sí? ¿Por qué te metes tanto, profe? ¿Por qué se mete tanto? Bueno, existen tratamientos para quitar el dolor que involucran apagar estos receptores. Existen tratamientos para quitar el dolor que involucran apagar estos receptores. ¿Sí? Estos ya los van a ver en su clase de farmacología, pero si tú conoces estos receptores, dices, ay, bueno, era el receptor que decía el profe, ¿no? Entonces si lo apago ya no le duele, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el problema? Pues esos receptores tal vez estén en otros lados. A lo mejor ya escucharon alguna vez hablar de estos receptores en alguna otra clase. Entonces, si yo apago estos, también a lo mejor apago los del otro lado, los del cardiovascular, respiratorios. Pues está peligroso, ¿no? Pero bueno, un paciente que está anestesiado, probablemente el anestesiólogo lo puede controlar de una manera adecuada y pues puedes evitar los efectos cardiovasculares o respiratorios. Bueno, entonces ya vimos cómo llega la señal desde la periferia, hace sinapsis, cuáles son los neurotransmisores con los que se hace la sinapsis a nivel del asta posterior. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva algo que se llama fenómeno de amplificación. ¿Por qué? Porque aquí en el asta posterior de la médula espinal, y es algo que no les he mencionado y que tal vez ustedes ahorita todavía no saben o no lo han visto, pero cuando lleven neurociencias lo van a saber. En el asta posterior de la médula espinal no solo llegan las señales dolorosas, llegan la mayoría de las señales del cuerpo, o sea, la mayoría de los estímulos sensitivos dolorosos y no dolorosos. Entonces realmente como hay más estímulos no dolorosos en el cuerpo, pues el estímulo doloroso podría pasar a segundo plano. O sea, yo estoy bien, por ejemplo, ahorita yo estoy sentado y tengo las nalgas aplastadas contra la silla. Ese estímulo va a llegar al asta posterior de la médula espinal, va a subir hasta la corteza y voy a sentir que tengo las nalgas aplastadas contra la silla. Tengo los pies en el piso. Ese estímulo va a llegar al asta posterior de la médula espinal y lo voy a sentir en la corteza. Y qué tal si me apachurro el dedo, ¿no? Y obviamente me lo apachurro, me duele, me lo apachurro, tengo daño, el estímulo llega al asta posterior de la médula espinal, va a llegar a la corteza y voy a sentir dolor. Y vas a decir, y a lo mejor no te lo preguntes, ¿no? Pero, ¿qué hace que el estímulo doloroso le gane a todos los demás? Porque si a ti te ha dolido algo, te has dado cuenta que ese dolor le gana a todo lo demás. Ni te acuerdas que tienes pies. Cuando te duele algo, no te acuerdas ni que tienes boca, ni que estás comiendo, ni que tienes ropa, ni que estás sentado, ni que te duele. Nada, no te acuerdas de nada, ¿no? Ni de que se te olvidan las ganas de ir al baño, ¿no? Todo se te olvida.
¿Qué hace que cuando algo duele, únicamente pensemos en eso? Únicamente pongamos atención en el dolor. Y entonces vamos a ver eso ahorita. O sea, todas esas sensaciones que acabo de decir, todos esos estímulos llegan al asta posterior de la médula espinal. ¿Cómo le hace la asta posterior de la médula espinal para darle prioridad al dolor? ¿Cómo le hace la asta posterior de la médula espinal para darle prioridad al dolor sobre todas las cosas? ¿Sí? Le damos prioridad al dolor sobre todas las cosas. Ahorita está lloviendo. Pensé que no iba a llover. Está lloviendo. Y entonces, esto se llama amplificación. Yo les dije hace rato que el más importante es el AMPA, ¿sí? Pero las neuronas del asta posterior tienen un fenómeno que se llama amplificación. Si el estímulo doloroso es lo suficientemente grande, se van a liberar cantidades excesivas de glutamato, péptido relacionado al gen de la calcitonina, sustancia P. Se van a liberar gran cantidad de estas y se van a activar de manera excesiva los receptores de glutamato, del péptido, de la sustancia P. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Número 1. Hay un estímulo doloroso importante. O sea, viene un incoming pain signal, right? Entonces tenemos la señal dolorosa que está llegando por las fibras C, por las A delta, y va a ser sinapsis en el asta posterior de la médula espinal. Normalmente la sinapsis sea un estímulo, un potencial de acción. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es tan grande la señal que está llegando que se activan estos receptores, y estos receptores no solo abren a los NMDA, sino que también abren canales de sodio extra por acá, ¿sí? No solo abren a los NMDA, abren a canales de sodio extra. También el péptido relacionado con el gel de la calcitonina, por medio de su receptor, le quitaba el magnesio que estaba aquí obstruyendo. ¿Se acuerdan que había un magnesio aquí que no les dije para qué servía? Pues ese magnesio solamente era un estorbo. Ahora lo que pasa es que es tanto el péptido que está haciendo activando este receptor que se quita ese magnesio, y ahora los NMDA van a dejar entrar no solo sodio, sino también calcio. Y este calcio activa una vía de señalización intracelular muy importante que cierra estos canales de potasio, o sea, despolariza todavía más y abre más canales de sodio. Y entonces lo que pasa es que cuando el estímulo de neurotransmisores es muy grande, se activan tantas vías de señalización intracelular que de una señal que venían solamente 3 potenciales de acción, ahora van a pasar a ser 5 potenciales de acción. Y entonces se le va a dar prioridad al dolor. O sea, el estímulo doloroso hace que llegan 3 estímulos dolorosos. Llegan 3 estímulos dolorosos por las fibras periféricas y van a salir 5. Y esos 5 le ganan a todos los que están por otros lados, ¿sí? Si me estoy aplastando la nalga contra la pierna, ese es 1. No puede competir contra los 5. Entonces, la médula espinal, el asta posterior, tiene la capacidad de amplificar, por estos mecanismos intracelulares, de amplificar las señales del dolor. Esto que estamos viendo aquí únicamente pasa con el dolor, ¿sí? Solamente la liberación de estos neurotransmisores en las neuronas del asta posterior de la médula espinal hacen esto. Los otros modalidades sensitivas de que tengo aplastada la pierna, que tengo levantado el brazo, que tengo el pie en el piso, esas no hacen esto. Esto no puedo aplastar más al pie al piso. No lo puedo hacer. Pero el estímulo doloroso tiene la capacidad de autoamplificarse en la médula espinal y por lo tanto ganarle a las otras modalidades sensitivas, y realmente lo único que llega a la corteza es dolor. Todas las demás se pierden en el camino. Este fenómeno que acabamos de ver es uno de los principios que acabamos de ver, que se llama autoamplificación o sensibilización central. ¿Por qué central? Porque la médula espinal es parte del sistema nervioso central. Entonces, algo que quiero que se den cuenta, más que entender, probablemente ustedes pudieran seguir esta secuencia, pero ver cuáles son esos receptores, sí, ver cuáles son esos receptores,
cuáles son los neurotransmisores, qué onda con el glutamato, ¿sí? ¿Qué onda? Ujú. Y ver la importancia del estímulo doloroso, que el estímulo doloroso le gana a las otras modalidades sensitivas. Y entonces nosotros ya vimos hasta ahorita cómo desde la periferia el estímulo llega hasta la médula espinal, en la médula espinal se hace una sinapsis y esa sinapsis involucra varios neurotransmisores y entonces esa neurona a la que le acabamos de hacer sinapsis de alguna forma tiene que llegar hasta la corteza cerebral. De alguna forma tiene que llegar hasta la corteza cerebral. Ahorita nos vamos a dar cuenta que es un poquito más complejo de lo que parece. Esa sinapsis que ahorita les expliqué, pues ya la vamos a dejar por la paz, ¿no? La del glutamato, la de la sustancia P y la del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la vamos a dejar por la paz. Ahora vamos a ver cómo esa neurona va a transmitir por medio de potenciales de acción el dolor hasta la corteza cerebral. Muy bien. Entonces en esta imagen podemos ver lo que les estaba comentando, ¿no? Vemos aquí la médula espinal y les había estado comentando que las neuronas de la periferia, ¿sí? Todos esos nociceptores que habíamos puesto, ¿no? Los nociceptores, ¿no? Que serán esas terminaciones nerviosas, ¿sí? Que se activaban por un estímulo lesivo, ¿no? Iban a ser estas neuronas, ¿sí? Que iban a llegar ya sean las A delta, ¿no? O las fibras C, que van a llegar aquí a través de los nervios espinales hasta el asta posterior de la médula espinal, ¿no? Y podemos ver aquí en el asta posterior de la médula espinal, podemos ver aquí en el asta posterior de la médula espinal, pues que llegan las neuronas y hacen sinapsis con algunas que están aquí en el asta posterior de la médula espinal. Ya vimos cómo funcionan esas sinapsis a grandes rasgos, ¿no? Con los neurotransmisores que están involucrados con esta sinapsis. Y entonces podemos ver que esta neurona con la que acabamos de hacer sinapsis, pues tiene un recorrido extra, ¿no? Podemos ver que a partir de que recibe la sinapsis de las neuronas A delta o C, pues lo que va a pasar con esta neurona es que en su mayoría, no todas, cruza la línea media. ¿Cómo que cruza la línea media? Pues imagínate que este es el lado derecho de la médula espinal y este es el lado izquierdo, ¿sí? En realidad es al revés. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, pero bueno, nos vamos a pelear. Imagínate que este es el lado derecho de la médula espinal, más que nada porque tú lo estás viendo de enfrente para que sea más fácil para ustedes. Entonces vemos que las señales que vienen del lado derecho del cuerpo entran por el lado derecho de la médula espinal, ¿ok? Las señales que vienen del lado derecho del cuerpo, sí, entonces imagínate que me piqué el brazo, ¿no? Entonces este es el brazo derecho y las señales que vienen del brazo derecho, ¿sí? Entran por el lado derecho de la médula espinal, ¿sí? Entran por el lado derecho de la médula espinal y vemos que hacen sinapsis en el asta posterior de la médula espinal en una neurona que está del lado derecho. Pero esa información en su mayoría va a cruzar hacia el lado izquierdo, es decir, contralateralmente. Y esa neurona, entonces, el axón de esa neurona va a cruzar la línea media y se va a citar en el lado contrario. Y aquí la vemos ver, ¿no? Entró por el lado derecho y ahora está en el lado izquierdo, ¿no? Y ahora ese axón se va a salir de la sustancia gris, ¿sí? Se va a salir de la sustancia gris y el axón ahora se va a citar en la sustancia blanca, en la parte anterior lateral, en la parte anterior lateral, por eso se llama sistema anterolateral. Entonces llega la señal de un lado, ¿no? Hace sinapsis del mismo lado con la neurona del asta posterior y luego cruza la línea media y el axón pasa a formar parte del sistema anterolateral y entonces sube ese axón sube por la parte anterior y lateral de la médula espinal en la sustancia blanca. Y entonces, ¿hacia dónde va a ir ese axón? Bueno, podemos ver que tiene diferentes terminaciones, pero ahorita nos vamos a centrar en la de acá arriba. Vamos a ver el destino final. Entonces, este axón sube desde el asta posterior de la médula espinal, cruza la línea media, sube por la sustancia blanca anterolateral, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y va a llegar hasta el tálamo. El tálamo es una estructura que está arriba del hipotálamo, como ustedes ya saben, y el tálamo se encarga de muchas cosas, es centro de mando del sistema nervioso central, y el tálamo recibe
a este axón. Entonces el tálamo, ¿sí?, recibe al axón, ¿sí?, y este axón, esta neurona va a volver a hacer sinapsis en el tálamo, en una neurona que no sale aquí, pero la vamos a dibujar, ¿sí? Entonces vuelve a hacer sinapsis, ¿sí?, vuelve a hacer sinapsis esa neurona. Entonces podemos ver aquí que tenemos la primera neurona, que es la que viene de la periferia, luego la segunda neurona, que es la que está en el asta posterior, y luego hay una tercera neurona que está en el tálamo. Y estas neuronas que están en el tálamo, sí, van a ir ahora sí a la corteza o al sistema límbico. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos. Y van a ver que no es tan difícil de lo que parece. Entonces, vamos a borrar eso para que vean los nombres. Entonces lo voy a volver a repetir, ¿sí? Hay una neurona que viene, la número 1, que es la que viene de la periferia. La número 2, que es lo con la que hacemos sinapsis en la asta posterior de la médula espinal, y esa es la que va a subir su axón y va a hacer sinapsis con la tercera neurona. Y esa tercera neurona es la que va a ir y va a llegar ya a la corteza motora primaria, corteza sensitiva primaria, o somatosensorial, también conocida como corteza somatosensorial. Y también van a ir algunas que van a ir, otras neuronas van a ir, que todavía sigue siendo terceras neuronas, que van a ir al sistema límbico y a cortezas de asociación. Entonces vamos a describir esas dos divisiones que les acabo de decir. Entonces, esta segunda neurona que les acabo de explicar, su axón va a subir por la sustancia blanca anterolateral, va a subir y va a hacer sinapsis esa neurona en algunos núcleos del tálamo. El tálamo es una estructura de sustancia gris que tiene muchos núcleos, y alguno de esos núcleos es donde hacen sinapsis estas neuronas. El lugar más clásico que ustedes van a escuchar es en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Eso significa VPL, ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces el tálamo tiene un núcleo. Un núcleo es una colección de sustancia gris, es decir, una colección de cuerpos neuronales. Entonces, esa segunda neurona, su axón va a subir por la parte anterolateral de la sustancia blanca de la médula espinal, y ese axón de esa neurona va a subir y va a hacer sinapsis con una neurona que está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. En el núcleo ventral posterolateral del tálamo va a hacer sinapsis con una neurona, y esa neurona ahora sí va a ir y va a llegar hasta la corteza somatosensorial primaria y se va a sentir dolor. Pero dolor puro, así de que pum, duele. Dolor. Ahora sí siento el dolor. Ya lo sentí, por fin sentí el dolor. Por fin sentí el dolor. Por fin. Ya, o sea, acá no lo sentí. Acá no lo sentí. Acá tampoco lo sentí. ¿Dónde se siente el dolor? En la corteza somatosensorial. Todo ese trayecto, todos esos potenciales de acción se tuvieron que desencadenar en 3 neuronas para sentir el dolor. La primera neurona fue la del nociceptor, la segunda neurona la de la médula espinal, y la tercera neurona desde el tálamo hasta la corteza somatosensorial. Y ya cuando llegamos a la corteza somatosensorial, hacemos sinapsis con una cuarta neurona con la que nadie habla, que es la que realmente duele. Aquí en la corteza hay una cuarta neurona que es la que ahora sí, esa ya duele. Ya dolió. Entonces son 4 neuronas realmente, pero bueno, normalmente hablas de las 3 neuronas porque es mucho más fácil describirlos. Y luego me vas a decir, profe, ¿y por qué se va para el sistema límbico y no sé qué? Ah, bueno, pues este es como otro de los componentes del dolor. Ya vimos que duele, ya dolió, ¿no? Ya fuimos desde entonces de la primera neurona, que es la del nociceptor, segunda neurona, la del asta posterior de la médula espinal, que va a subir por la parte anterolateral de la sustancia blanca de la médula espinal y va a llegar hasta el tálamo y a hacer sinapsis en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí hay una neurona que es la que va a subir hasta la corteza somatosensorial, que va a hacer sinapsis con una cuarta neurona que es la que va a decir me duele. Ok, sí. Muy bien, porque hay otra. Ah, bueno, esa segunda neurona. Recuerden que los axones se pueden dividir en 1 o en 2. Y realmente aquí lo están simplificando como si es una sola neurona. Pero realmente el estímulo doloroso que viene del dedo no es una sola neurona. Son muchas neuronas que se activaron. Y entonces esas neuronas pueden ir o al núcleo ventral posterolateral del tálamo, o pueden ir al núcleo dorsomedial intralaminar del tálamo. Ya cuando vean neuroanatomía van a entender qué es eso de intralaminal del tálamo. El tálamo es una estructura un poquito compleja y hay algunos núcleos que están dentro de la lámina, y ya verán qué es eso de la lámina del tálamo.
Entonces, estos núcleos dorsomedial intralaminal no van a la corteza somatosensorial, como habíamos visto, sino van a hacer sinapsis a otro lado. Y este es un poquito más inespecífico, si se dan cuenta, dice sistema límbico y corteza de asociación. Y ahí no dice duele. Ya el dolor ya lo sentí. Ya el dolor ya lo sentí. Entonces ahora, ¿por qué mando señales acá? Asociación. ¿Por qué lloro cuando me duele algo? ¿Por qué el dolor hace llorar a alguien? ¿Por qué el dolor le hace recordar algo? ¿Por qué el dolor me hace acordarme de algo? ¿Por qué cuando algo me duele, lo asocio con con alguien, con algo, con una situación? Asociar, a emoción, asociar. Aquí duele, aquí sentí el dolor, duele. Ni lo pienso, solamente lo siento, duele. Aquí, en las cortezas de asociación, se asocia el dolor, se asocia la sensación y ahora sí, tú piensas, te acuerdas, lloras, quitas la mano, haces muchas cosas. Asocias. Porque tal vez ustedes no te han puesto a pensar, pero una sensación no solamente es sentir, sino asociar el sentir. Si yo me aplasto la mano, la corteza somatosensorial va a sentir presión. Y la de asociación me va a decir, lo que me aplastó es un dedo. La somatosensorial primaria solamente presión. La de acá me dice, es un dedo. Eres tú. ¿Sí? Entonces, aquí me duele. Acá me duele. Acá hasta puedo saber por qué me duele. Según lo que me ha pasado antes, tu cerebro empieza a asociar esa información y dice, muy probablemente lo que acaba de pasar es que te machucaste o que te pegaste el dedo chiquito del pulgar, te pegaste con el pulgar con la pata de la cama. ¿Cómo vas a saber eso si ni has visto tu pulgar? No viste que te pegaste. Ah, pero la corteza de asociación ya sabe que ese tipo de golpe en ese tipo de situación es un golpe del dedo, es del pulgar con el borde de la cama. Entonces la corteza de asociación. Y te enojas contigo mismo porque se asocia de que estás bien idiota. ¿Verdad? Entonces, todo eso, camino, todas esas sinapsis. Y obviamente esto es una super simplificación, ¿eh? Esto es una super, hiper, mega, super, ultra simplificación. Entonces, esto es más o menos cómo funciona. Ahora, nos damos cuenta que hay dos por ahí, caminitos extras, ¿no? Vamos a hablar de esos caminitos extras. Y bueno, esa neurona del asta posterior, sí, que es la número 2, también puede hacer sinapsis no solo en el tálamo, sino también en la formación reticular. La formación reticular es una zona del tronco encefálico. Ustedes saben que el tronco encefálico es bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Entonces la formación reticular, como su nombre lo dice, es una red neuronal que mantiene el estado de alerta. Entonces, ¿cómo que mantiene el estado de alerta? Me golpeo, viene la sensación, viene aquí el estímulo lesivo, hace sinapsis después aquí en el asta posterior, cruza la línea media, sube como el sistema anterolateral y luego va a hacer sinapsis con la formación reticular y la formación reticular se encarga del estado de alerta. Entonces te prendes, se prenden todas las sinapsis, ¿sí? Del estado de alerta, entonces te pones más alerta, se activan algunos sistemas que activan el estado de alerta. ¿Sabes qué? Pum, ponte B, ¿ok? Y bueno, no solo eso, ¿no? Se activan algunos sistemas, se activan algunas zonas especiales. Y finalmente también se manda una señal a la sustancia gris periacueductal y a los colículos superiores. Los colículos superiores están encargados de la visión, ¿sí? De la visión, del movimiento ocular, de los reflejos oculares. Entonces me duele, me golpeo, estímulo lesivo, ¿sabes qué?
hay que prender los músculos de los ojos, hay que identificar dónde está la lesión, por qué estoy sufriendo una lesión, y la sustancia perispecial también tiene cierta influencia sobre el movimiento ocular, pero se encarga también de algo que se conoce como el sistema endógeno de analgesia. Me duele, la sustancia perispecial se encarga de regular algo que se llama el sistema endógeno de analgesia, que ahorita vamos a ver. Entonces, todo esto ocurre cuando hay un estímulo lesivo. Tú nomás decías, me golpeé, dolor. Bueno, ya sé que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso activa una serie de circuitos interesantes que modulan este dolor. Y no solamente es el dolor, sino las emociones asociadas a este dolor. Activar el estado de alerta, activar el movimiento ocular, activar el sistema endógeno de analgesia, porque si el dolor siguiera para siempre, me incapacitaría, ¿no? Entonces activo el sistema endógeno para quitarme el dolor. Ya vamos a ver cómo funciona más adelante, ¿no? Entonces, todas estas situaciones ocurren cuando hay un estímulo lesivo. Y ya me di cuenta que está muy largo este video, como todos. Y bueno, ya vimos, y bueno, realmente es lo mismo que ya habíamos estado mencionando, ¿no? Algunas sinapsis que la segunda neurona puede hacer sinapsis aquí en el tálamo y se crean estas terceras neuronas, ¿verdad? Y estas terceras neuronas pueden ir ya sea a la corteza somatosensorial primaria, que es la que me dice dolor y dónde está el dolor, ¿verdad? Dolor discriminativo, dolor y dónde está el dolor, ¿sí? Y o pueden ir, dependiendo si van al dorso medial intralaminar, ¿sí? Pueden ir al componente afectivo, donde es en el sistema límbico. Aquí está en la corteza en el cíngulo, ¿sí? La corteza del cíngulo, la amígdala, hipotálamo, ínsula. Y bueno, dependiendo de cada una de estas, ¿no? El amígdala se encarga principalmente de las emociones, el hipotálamo de las respuestas endógenas viscerales, sistema simpático, la ínsula también un poquito del sistema de las emociones, del sufrimiento, y como podemos ver, el componente afectivo, motivacional, emocional, sufrimiento, endocrino, ¿sí? Visceral. Entonces, esa serie de reacciones, ¿okay? Entonces, no solamente sabemos que hay dolor y dónde está el dolor, sino lo tenemos que asociar también con respuestas emocionales endocrinas viscerales, ¿no? Continuaremos entonces con la modulación del dolor. Y a veces pensamos que modular el dolor solamente es quitar el dolor. O sea, el ejemplo clásico y el que van a leer en todos los libros es el de los soldados que van a la guerra y de la nada se les olvida que les duele, aunque hayan tenido tal vez una lesión por arma de fuego, por arma blanca, fracturas, contusiones, cualquier lesión. Y a esa persona que está en la guerra, pues tal vez carga a su compañero y se les olvida por unos momentos que les duele todo, ¿no? Y entonces es el ejemplo más claro, ¿no? De la modulación del dolor, del sistema endógeno que tenemos nosotros para modular nuestro dolor. Y es que realmente a esa persona no le duele. O sea, hay un estímulo lesivo, pero ese estímulo lesivo no se interpreta como dolor en la corteza. Y realmente ustedes, yo creo que hasta este momento ya se dieron cuenta que desde el lugar donde se desencadena el estímulo lesivo hasta la corteza cerebral hay mucho trecho. Y en cualquiera de todo ese trecho puede haber modificaciones. O sea, pueden haber interneuronas que modifiquen. Pueden haber influencias de todas las partes del sistema nervioso central que pueden apagar ese dolor, pero también, como su nombre lo dice, modular el dolor es también puede ser aumentarlo o pronunciarlo, ¿no? Hacerlo más pronunciado o que sobresalga sobre otros estímulos que el paciente pudiera tener. Y van a decir, ¿eso de qué sirve? Bueno, es que realmente sí sirve. Como ya les mencioné hace rato, ¿no? Con esto de la sensibilización central, donde a nivel del asta posterior de la médula espinal, pues hay algunos sistemas, algunas conexiones y realmente el exceso de neurotransmisores y activación metabotrópica en la membrana postsináptica lleva a que un estímulo leve de dolor sea el que le gane a todos los demás estímulos, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de la modulación del dolor y vamos a hablar un poquito acerca de la teoría de la compuerta del dolor, que es esto que viene aquí, y algunas influencias que vienen desde arriba, ¿no? O sea, la teoría de la compuerta del dolor es una teoría que
que nos habla de algunos estímulos que ocurren en el asta posterior de la médula espinal, que es esta zona que estamos viendo aquí, y las inferencias descendentes tienen que ver más con modificaciones que pueden presentarse por circuitos que están en la corteza, en el tálamo, en otras zonas que vamos a discutir ahorita. Entonces vamos a empezar por la teoría de la compuerta. ¿Y qué es esto de la teoría de la compuerta? Y bueno, pues este es el sustento fisiológico del sana colita de rana, ¿no? O sea, una persona se golpea, tiene un golpe, alguna lesión, está jugando tal vez basquetbol, fútbol, recibe una patada, agarra mal la pelota, lo que sea, ¿no? Entonces la primera cosa pues es el sobar, ¿no? El sobar la zona, ¿sí? El frotar la zona. Y bueno, eso cómo quita el dolor, o sea, porque realmente sí le quita el dolor. Y la palabra es confundir. La palabra es más que nada confundir y el sustrato fisiológico se muestra en esta imagen y lo vamos a explicar. Entonces, déjame agarrar la pluma. Podemos ver que aquí está el nociceptor, que es la fibra C en este caso, pudiera ser a delta también. Y vemos acá un mecanorreceptor, que es más que nada, que viene con una fibra A beta, que esto es de sensibilidad general. Sensibilidad general, estoy hablando de tacto fino, tacto hasta cierto punto rudo, pero que realmente no suele causar dolor. Tacto principalmente, ¿no? Vibración, tal vez temperatura, pero no dolorosa, calor no doloroso, ¿no? Tacto general, no doloroso. Entonces, como podemos ver, el nociceptor pues finalmente hace sinapsis con la neurona del asta posterior de la médula espinal, ¿no? Y aquí está la neurona, ¿no? Y entonces el nociceptor realmente pues lo único que hace pues es una influencia positiva sobre esta neurona y que finalmente va a ir al sistema anterolateral que ya les mencioné. Y bueno, ¿qué onda con esta interneurona que está aquí? Esta interneurona que está aquí es inhibitoria, como podemos ver, y entonces se opone a la acción de la fibra C. Pero podemos ver que la fibra C directamente inhibe a esa interneurona, entonces menos por menos es más, entonces finalmente lo que pasaría es que predominaría este efecto. Entonces realmente en condiciones normales el dolor que se sensó en la periferia debería transmitirse sin problemas al sistema anterolateral. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, por ejemplo, que si yo me sobo el brazo o la zona del dolor, se van a activar las fibras A beta, que son las fibras del tacto general. Las fibras del tacto general lo que hacen es aumentar la actividad de la interneurona, como vemos aquí. Aumentan la actividad de la interneurona y por lo tanto, si el tacto es lo suficientemente fuerte, si el estímulo táctil, temperatura, calor, tal vez vibración también se utiliza en algunas ocasiones, es suficientemente fuerte, se puede apagar por completo esta neurona. Se puede apagar por completo esta neurona y entonces se cancela el dolor y lo que predomina es la sensación, ¿sí? Entonces la teoría de la compuerta dice eso, que podemos cancelar un estímulo doloroso escondiéndolo con un estímulo táctil. O sea, el estímulo táctil, si es lo suficientemente fuerte, puede activar lo suficientemente a esta interneurona inhibitoria que pudiera cancelar el estímulo doloroso, que pudiera cancelar la transmisión de la señal por el estímulo doloroso, y el único que se va a sensar va a ser el estímulo táctil. Es difícil que se cancele completamente, pero puede pasar. Y de hecho es la base de por qué a las personas, por ejemplo, al que está jugando fútbol se lesiona, tiene dolor, le ponen el spray. El spray no es más que un spray que está bien frío, ¿eh? Y lo que hace ese spray frío es activar a la sensibilidad general del frío y entonces se cancela. No está tan frío para activar los de dolor, pero está lo suficientemente frío para activarla a la sensibilidad general y por lo tanto gana.
O por ejemplo el sobar, ¿no? Soba la zona, frota la zona y por lo tanto se cancela el dolor. O ponle una compresa fría, una compresa caliente, se cancela el dolor. O muchas personas, acupuntura, por ejemplo, le pones la acupuntura, le pones las puntas, se activan los mecanorreceptores, eso, y se cancela el dolor. O a veces ponen tal vez algunas piedras calientes o algunos artefactos que causan vibración y esa vibración quita el dolor por un momento, pero cuando le quita la vibración se va a volver a aparecer el dolor, ¿no? Entonces no sé si han escuchado de todas esas prácticas y que utilizan la teoría de la compuerta, ¿no? O sea, utilizo un estímulo más fuerte que ese dolor para confundir al cuerpo y entonces se cancela la señal del dolor y predomina la señal mecanorreceptora o realmente de cualquiera de las A beta. Cualquiera de las A beta puede ser frío tranquilo, calor tranquilo, algunas otras fibras, ¿no? Cualquier señal que no sea lo suficientemente fuerte para causar dolor. Y ahorita vamos a hablar de esto de las influencias descendentes. Realmente es un poquito más complejo, pero vamos a situarnos. Y ven todas esas flechas y dicen, profe, no le entiendo nada. No se preocupes, nadie le entiende lo suficiente como para explicarlo así. Cada una de esas flechas, de hecho, solamente es un esquema. Y podemos ver en esta imagen, les recuerdo, ¿no? Que los estímulos dolorosos llegan aquí al asta posterior de la médula espinal y existe la lámina 2. La lámina 2, también conocida como sustancia gelatinosa, es la zona como más icónica donde se reciben los nociceptores específicos, como vienen aquí. Por eso lo mencionan aquí, lámina 2. Entonces, la mayoría de los tractos de modulación del dolor tienen la influyen desactivando esta zona, desactivando la zona que sensa específicamente el dolor. Porque si se dan cuenta, los verdes llegan a otras zonas, que los verdes son generales, los verdes llegan a otras zonas, pero la que es específica del dolor es la lámina 2, que es la sustancia gelatinosa, que es el otro nombre de la lámina 2. Entonces, la mayoría de las influencias que vienen de la corteza, del sistema límbico, del hipotálamo, de todas estas zonas, influyen modificando a la lámina 2, ya sea apagándola o aumentándola. Porque les dije que la modulación no solo es cancelar el dolor, sino aumentarlo tal vez. Entonces vemos aquí este diagrama y podemos ver las diferentes estructuras que se encargan de modular el dolor. Y bueno, van a decir, ¿por qué me lo tengo que aprender? Bueno, realmente no es que te lo tengas que aprender, pero podemos darnos cuenta que el dolor no nada más es ese trayecto de 4 neuronas, sino de que también existen diferentes sistemas que modulan el dolor. Entonces, por ejemplo, si la emoción, si alguien, por ejemplo, te duele algo, les voy a contar un ejemplo de cada una de esas zonas. Por ejemplo, me duele algo, me acabo de golpear y me duele la zona, ¿no? Entonces alguien te empieza a contar una historia, te empieza a distraer. Sistema límbico, emociones, ¿no? Empieza a regular el dolor. La corteza, algunas cortezas de asociación mandan señales para que se regule el dolor. Se activa tal vez algunas otras zonas, se mandan señales. Entonces, el hipotálamo, que tiene que más ver con la influencia endocrina hormonal, se mandan señales para disminuir el dolor. Y bueno, estos tres, hipotálamo, sistema límbico y corteza, son como las zonas de asociación, son como las zonas centrales o el mando, ¿no? Esas tres son como el mando, son las que dicen, ¿sabes qué? Hay que bajarle al dolor, hay que bajar al dolor. Esas tres son el mando, son las que dicen, ¿sabes qué? Hay que bajar el dolor. Siento la emoción, hay que bajar el dolor. La corteza, hay que bajar el dolor. El hipotálamo, hay que bajar el dolor porque no me sirve el sistema endocrino. Ahora, ¿qué onda con las otras tres? ¿Qué onda con la sustancia gris periaqueductal, con el sistema reticular y con el sistema endógeno opioide? Estos tres son los efectores. Estos son los efectores. ¿Sí? Si te das cuenta, estos tres son los que mandan las flechas a la sustancia gelatinosa. Si te das cuenta, hay una flecha directa para acá, una para acá y una para acá. Entonces, cada una de esas son las que van a modificar, ¿sí?, la acción de la sustancia gelatinosa. Les vuelvo a explicar entonces. Acá arriba, en hipotálamo, sistema límbico y corteza, se integra la señal que dice, ¿sabes qué? Hay que modificar, hay que modular ese dolor, hay que modular el dolor. Ya sea porque está muy fuerte, entonces hay que bajarlo. Ya sea porque está muy débil, entonces la persona no se ha dado cuenta que le duele, ¿sí? Entonces, en esta zona se modula el dolor.
como que se da la señal de que hay que modularlo, hay que modular el dolor. Ahora sí, hay que avisarle a los sistemas efectores. ¿Quiénes son los efectores? La sustancia periaqueductal, sí, la sustancia reticular o formación reticular y el sistema endógeno opioide. Estos tres, como se dan cuenta, se modulan entre sí, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que estos tres modulan directamente la actividad de la sustancia gilaquinasa de lamina 2, que es esta zona que les acabo de mencionar. Y entonces, nosotros, vas a decir, ¿y esto de qué chingados me sirve? Pues, o sea, ¿esto de qué me sirve saberlo, no? Bueno, es que nosotros hemos aprovechado que sabemos que esta zona y esta zona modulan el dolor y sabemos qué neurotransmisores utilizan para modularlo. Sabemos que estos tres utilizan tres neurotransmisores muy especiales que son la noradrenalina / adrenalina, principalmente noradrenalina, ¿sí? La serotonina y los opioides, que son los sistemas endógeno opioides, ¿no? Entonces hemos utilizado o ideado fármacos que actúan simulando la acción de estas zonas para modular el dolor, ¿sí? Entonces sabemos que estas actúan con ciertos neurotransmisores y entonces hemos ideado fármacos que simulan la acción de estas zonas de regulación del dolor para disminuir el dolor en los pacientes. Y de hecho, ponte a pensar, o sea, el paciente que por ejemplo, toma algún fármaco como alguna droga ilegal como cocaína, que es un agonista de las catecolaminas, pues esos pacientes no sienten dolor, o sea, realmente su sistema, sus efectores, uno de los neurotransmisores es la noradrenalina y bueno, y si inhibo la recaptura de la noradrenalina por medio de la cocaína, entonces se va a modular esta zona y se le va a quitar el dolor al paciente. El paciente, que no es lo que le importa en ese momento, ¿no? Pero esos pacientes hacen cualquier cosa, ¿no? Se ponen bien locos y pues es que no les duele nada, ¿no? O bueno, el uso de opioides, ¿no? Puedo explotar el conocimiento de que los opioides regulan el dolor y le doy una sustancia que se parezca a un opioide para regular el dolor. Entonces vamos a ver un diagrama un poquito más esquemático de cómo funciona esto, pero espero más o menos que les haya, aunque sea entrado más o menos en la cabeza o como la idea de que existen los mandos centrales que son los que, ¿sabes qué? Hay que quitarle o aumentar el dolor y están los efectores que son los que finalmente dan la señal. ¿Cómo funciona? Pues eso es un poquito más complejo y realmente aún no se conocen los mecanismos exactos, ¿no? Y bueno, en esta imagen vemos un diagrama que realmente es como el resumen, ¿sí? Y donde más o menos se tratan de hasta cierto punto integrar todas esas estructuras que les acabo de mencionar. Aquí está el diagrama original que acabamos de ver y en la parte derecha está como una especie de la forma en la que se regula el dolor. Entonces vámonos para abajo y podemos ver aquí que está el asta posterior de la médula espinal, que es donde entra el dolor, ¿no? Aquí entra la señal dolorosa de los nociceptores. ¿Sí? Aquí entra la señal dolorosa de los nociceptores y hace sinapsis aquí en el asta posterior de la médula espinal. Ustedes saben que esta va a cruzar la línea media y va a subir a través del sistema anterolateral, que es esta parte de sustancia blanca. Va a subir, aquí estamos en el bulbo raquídeo, va a subir, seguimos en el bulbo raquídeo, va a subir, ahora estamos en el puente, va a subir, aquí está el mesencéfalo, va a subir y va a llegar hasta el tálamo, ¿no? Y del tálamo va a hacer sinapsis y va a llegar hasta la corteza cerebral, como les había mencionado, o puede llegar hasta el sistema límbico y las otras zonas que les mencioné. Bueno, yo les había mencionado hace rato que una de las sinapsis que lleva a cabo es la sinapsis que va a la formación reticular, ¿no? Para activar el estado de alerta. Pero también la formación reticular es una de las zonas que puede modular el dolor. La formación reticular puede modular el dolor. Entonces, sí, llega la señal, hace sinapsis aquí y luego sube y hace una sinapsis esta con la formación reticular que aparte de prender el estado de alerta, también influye en la modulación de ese propio dolor. O sea, el dolor activa una señal para también modular el mismo, ¿no? O sea, es por ejemplo cuando ustedes empiezan a echarle sal a una receta, lo prueban y dicen, ¿sabes qué? Creo que me pasé y le bajé de sal. Entonces es lo mismo, ¿no? Llega el dolor y antes de llegar a la corteza ya lo estamos modulando, ¿no? Aparte de que se activa el estado de alerta, ¿no? También después hay una sinapsis que es en el sistema, la sustancia gris periaqueductal, ¿no? Y la sustancia
el gris periaqueductal también es parte de los sistemas efectores que les estaba mencionando, ¿no? Que son los que modulan el dolor a través de la modulación de esta zona. Y aquí podemos ver más o menos cómo funciona el asunto, ¿no? Podemos ver aquí ahora los sistemas descendentes de la modulación del dolor que vienen desde la corteza cerebral, el sistema límbico que ya les mencioné, el hipotálamo, y convergen en la sustancia gris periaqueductal como vemos aquí, ¿no? Aquí está la sustancia gris periaqueductal y de aquí descienden las señales y modulan a la sustancia gelatinosa, ¿no? Entonces, este es un diagrama un poquito más sencillo de lo que está pasando acá. Este está como muy específico, muy complejo, pero acá está mucho más sencillo. Podemos ver que el dolor sube y a su paso hace sinapsis con algunas zonas que tienen que ver con el sistema de la modulación del dolor, pero también de las zonas centrales como la corteza, el sistema límbico, hipotálamo. Pueden integrarse señales que viajan a la sustancia gris periaqueductal, y de la sustancia gris periaqueductal se puede mandar la señal a diferentes núcleos que aquí se están mencionando en la parte izquierda, que van a ir a modular el dolor. Aquí podemos ver algunos de los núcleos especiales como el locus coeruleus, núcleos del RAFE que son serotoninérgicos, noradrenérgicos, y algunos núcleos de la formación reticular, ¿no? que son los que se están mencionando aquí. Entonces realmente podemos ver cómo funciona hasta cierto punto esto de la modulación del dolor, ¿no? Podemos ver que no es nada más que la señal llegue de la periferia y suba y de la corteza y se acabó, dolió, sino que también nuestro cuerpo nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de modular ese dolor a través de modulación descendente, que vemos aquí, que inicia desde la corteza, sistema límbico, hipotálamo, luego convergen en la sustancia gris periaqueductal, y esta señal va a viajar hasta la sustancia gelatinosa, no sin antes pasar por algunos núcleos que también tienen que ver con la modulación del olor, como el locus coeruleus, que es noradrenérgico, núcleos del RAFE, que son serotoninérgicos, y la formación reticular. Entonces, también no se les olvide que de manera ascendente, cuando está subiendo el dolor, también se activan partes de este sistema endógeno que ya les mencioné. Y entonces, para concluir, pues es importante mencionar algo que nosotros abusamos en la práctica médica, ¿no? Normalmente no se abusa de la noradrenalina ni de la serotonina como parte del sistema de la modulación del dolor. Realmente no existen fármacos como tal que se puedan abusar o se puedan utilizar para modular el dolor que tengan que ver con estos dos mecanismos. Pero sí existen los que tienen que ver con los opioides, ¿no? Que es el sistema endógeno opioide, ¿no? El sistema endógeno opioide realmente es un sistema un poquito menos definido anatómicamente hablando. ¿Por qué? Porque los receptores opioides están en todos lados. Ustedes van a ver en farmacología que existen muchos tipos de receptores opioides, y entonces los receptores opioides están en las neuronas presinápticas, postsinápticas, en los nervios periféricos, a nivel del sistema del tronco encefálico, y entonces realmente disminuyen la transmisión nerviosa de manera casi generalizada. Pero afortunadamente se han hecho fármacos que son específicos para distintas sinapsis que tienen que ver con el dolor. Algunos se pueden inyectar directamente en la zona, aunque muchos de estos son tomados y se aprovechan algunas modificaciones que se hacen a nivel entérico. Cuando se toma el fármaco se modifican algunas cosas y se aprovecha eso para que sean un poquito más selectivos para modificar las respuestas al dolor. Entonces, ¿cómo actúan los opioides? La mayoría de los anteriores, actuando de manera pues poco específica, realmente no nos metimos cómo le hizo para inhibir, pero los opioides tienen un mecanismo de acción muy especial, ¿no? Los opioides, a través de sus receptores, lo que hacen es bloquear canales de calcio de manera presináptica, y entonces impiden la salida de las vesículas presinápticas, principalmente las de glutamato, que son excitadoras. Entonces, primer mecanismo por el que impiden la transmisión del dolor. Segundo mecanismo, los opioides abren canales de potasio, y al abrir canales de potasio se hiperpolariza esta posináptica, y por lo tanto se apagan los potenciales de acción. Segundo mecanismo. Entonces los opioides son muy interesantes porque literalmente apagan la transmisión nerviosa a nivel de las vías del dolor, y aparte otras vías que ustedes van a estudiar en farmacología, por lo tanto les confieren muchos efectos adversos, pero realmente sí quitan el dolor. ¿Por qué? Porque apagan completamente la transmisión nerviosa
en algunas neuronas específicas que tienen que ver con la transmisión del dolor. Imagínate, o sea, si apago la transmisión nerviosa se acabó, ¿no? Por los AINES que vimos hace rato, pues esos nada más quitan la sensibilización, ¿no? Le doy esto, tal vez el que toma la cocaína, pues modula el dolor, pero realmente siga pasando la transmisión nerviosa, o sea, solamente se quita momentáneamente. Aquí apago completamente. Se apaga completamente la transmisión nerviosa, se quita el dolor. Y por eso suelen ser los analgésicos más potentes que existen. Y bueno, realmente si se dieron cuenta en el índice hablaba de dolor crónico como último tema. Realmente ya la presentación está muy larga y vamos a tratar de dejarlo para otra presentación, o tal vez lo revisamos en clase y yo con algún caso clínico un poquito más interesante. Muchas gracias.